El costo de seguir a Cristo eh, es el título de esta predicación o sermón. El costo de seguir a Cristo Jesús. Vamos a estar exponiéndonos juntos en esta mañana a estos versículos, hermano y amigo. Y recordemos que de hecho vamos a terminar Mateo capítulo 10 en su totalidad. Ya abarcamos todo el capítulo. Y solo para tener en cuenta muy presente el contexto de Mateo 10, todo el capítulo 10 de Mateo, el Señor Jesucristo se está dirigiendo especialmente a los 12 o a sus discípulos, y todo el capítulo 10 de Mateo gira en torno a la misión que Cristo les dio a ellos, la cual no es algo distinto a anunciar el evangelio del reino de Dios que se ha acercado a nosotros. Si ustedes ven el versículo 7 de Mateo 10, allí está la base de todo el capítulo. Esa es la misión de los apóstoles y de todos los que profesan seguir a Cristo. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. He allí la misión, y todo el capítulo gira en torno a esa misión. El Señor Jesús les da instrucciones para esa misión, les da advertencias de que serán perseguidos a causa de su nombre. Y recientemente el Señor también les anima diciendo que no han de temer o no tienen por qué tener miedo ante oposición, ante hostilidad del mundo, y le da 3 razones por las cuales no deben temer, que lo vimos el domingo pasado. Pero ahora, finalizando el capítulo 10, este segundo sermón, por así decirlo, de Cristo a sus discípulos, Él resume su enseñanza con una serie de instrucciones que van desde el versículo 34 hasta el 42. Acá no tenemos otra cosa que, pensando que este es el segundo gran discurso de Cristo en el Evangelio de Mateo, tenemos las instrucciones finales para esta misión en particular, para los mensajeros del Rey. Pero por supuesto esto se aplica para todos nosotros, como iremos viendo poco a poco. ¿Qué veremos esta mañana? La demanda de Cristo a los creyentes. ¿Qué demanda Cristo a sus mensajeros? ¿Cuál es el costo del discipulado? ¿Qué implica ser cristiano? Todo eso está reunido en las palabras de Cristo en estos versículos. No podemos ser salvos sin seguir a Cristo, y el camino de Cristo, amigo, hermano, no es un camino fácil ni espacioso. El camino de Cristo ciertamente cuesta, porque el camino que lleva a la vida es un camino angosto. Angosto. Seguir a Cristo cuesta mucho, y de hecho costará todo. Todo. Esperemos que el Espíritu Santo quiera hablarnos, iglesia y amigo. Vamos a dividir la enseñanza en 4 puntos. Primero, Jesús, causa de división. Jesús, causa de división. 2, el verdadero costo de seguir a Cristo. 3, la promesa de las recompensas. Y al final, unas aplicaciones prácticas. Le ruego que disponga su corazón, espero que ya lo haya dispuesto de antemano. Le ruego que oiga la palabra de Dios con humildad, reconociendo la necesidad que todos nosotros tenemos, nuestra gran incapacidad, que vengamos con hambre, con sed, que todos podamos decir como dijo el profeta Samuel en el templo, habla Jehová porque tu siervo oye, que esa sea nuestra disposición. Oye la palabra como si fuera la última vez, con urgencia, porque como dijo Cristo, nuestra vida depende de las Escrituras. En ellas está la vida eterna. Oigamos todo, examinando todo, como los bereanos, examinando todo, la palabra de Dios, meditando en ella y rogando que la gracia de Jesucristo nos alcance
a cada uno de nosotros. Veamos entonces el primer punto, hermanos. Versículo 34. No piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Jesús causa de división. Usted y yo podríamos preguntarnos ahora mismo, o más bien, un versículo como este puede parecer chocante, ¿cierto? Difícil de digerir. ¿Acaso Jesús no vino a traer paz a la tierra? No, la Biblia no lo llama, por ejemplo, el príncipe de paz. Entonces, claro que sí, en un sentido, Cristo Jesús vino a traer paz y reconciliación con Dios, por cuanto el hombre, desde que nace, está destituido de la gloria de Dios. Romanos 3:23, separado, necesita paz, necesita reconciliación con urgencia. Y Cristo vino a traer esa paz. Los ángeles, cuando el Verbo se hizo carne, entre las muchas palabras que dijeron, ellos mencionaron gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres, buena voluntad. Lucas 2:14. Así que sí, Cristo vino a traer paz. De hecho, eso es el Evangelio, las buenas noticias de la salvación, de la reconciliación con Dios por medio de la muerte de Cristo Jesús. Vino a traer paz y salvación a su pueblo. Vino a traer paz verticalmente para con Dios. Pero entonces la pregunta es, ¿qué quiere decir Cristo o qué quiso decir cuando dijo, no vine a traer paz, sino espada? ¿En qué sentido lo dice entonces? Hermano, amigo, el hombre está muerto en delitos y pecados. Y eso quiere decir que el hombre en su estado natural aborrece a Dios y su evangelio. Y lo más normal es que cuando alguien es reconciliado con Dios, entonces el mundo se vuelve su enemigo también. Aquellos que están verticalmente en paz con Dios, gracias a Cristo, ahora casi que inevitablemente entrarán en un conflicto con los que horizontalmente están a su alrededor y que no están reconciliados con Dios. Quiero decir que cuando el Señor dice vino a traer no paz, sino espada, espada, no se está refiriendo a la espada de manera literal. El Señor nunca alzó a las armas, nunca llamó a su pueblo a hacerlo. Recuerde la reprensión que le hizo a Pedro cuando él sacó la espada. Pedro, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro muere. Así que espada acá se refiere nuevamente a que seguir a Cristo causará persecución. Espada acá se refiere a guerra en un sentido de oposición, de separación, de distanciamiento, de hostilidad, de un mundo que es enemigo de Dios, que siente una aversión hacia el Evangelio. ¿Cómo sabemos que es a esto a lo que se refiere espada? Bueno, por todos los versículos anteriores y por todos los versículos que siguen después. Jesús vino a traer la espada, significa que Él será causa de división entre muchos. Claro, causará unidad entre su pueblo, entre los creyentes. Pero el que sigue a Cristo, a partir de allí, se abre una brecha con el mundo, una separación cada vez mayor. Piénselo, hermano. Esas son las consecuencias naturales de no amar al mundo ni nada de lo que hay en él, como dice el apóstol Juan. Cuando Dios salva a una persona y la reconcilia, ahora nace una enemistad con el mundo y el mundo con nosotros. ¿No dice Santiago capítulo 4 versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad con el mundo se constituye ¿qué? Enemistad con Dios?
La amistad con el mundo es enemistad con Dios. No podemos amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. No podemos tener dos señores a la vez. Esta es la espada a la cual Cristo vino a traer, que se refiere acá. Comenta el pastor John Gill. Él no vino a traer paz en un sentido temporal, sino de una separación. Los hombres de Cristo con los hombres del mundo. Y no porque el Señor Jesús lo hiciera a propósito, lo buscara intencionalmente, sino porque sencillamente esos son los efectos que trae el hecho de que unos reciban ese evangelio y otros lo rechacen. Esa va a ser la consecuencia natural. Y es que esta realidad, esta oposición, esta fricción entre el cristiano y el mundo ahora se pone de manifiesto no solamente entre los que no conocemos, no solamente entre gobiernos autoritarios que persiguen a la iglesia, sino que puede darse de una manera muy cercana también, muy íntima. Esto es, incluso con los miembros de nuestra propia familia. Si lo notan en el versículo 35 y 36. No estamos diciendo que Cristo promueve la división o la disensión. Esa palabra que dice allí en el versículo 35, disensión, es desacuerdo, apartar. Y de hecho él empieza a poner ejemplos allí, padre contra hijo, hijo contra madre, etc. Lo que quiero comunicar es que en ocasiones, o casi siempre, la causa de Cristo inevitablemente ocasionará divisiones. Es una reacción al Evangelio. Piensa en eso. De hecho, en otro texto de la Escritura, el Señor visualiza el ejemplo y dice, si 5 miembros de una familia, uno reciben el mensaje, entonces 2 y 3 estarán enemistados contra sí. Haga el ejercicio, piense que en una misma familia, algunos reciban el Evangelio, crean en él y otros no, inevitablemente habrá conflicto. ¿Será cierto que los hijos y padres queden enemistados por la causa de Cristo? Lo mismo entre hijas y mamás, nueras y suegras, a no ser de que las dos vengan a Cristo como Ruth y Noemí. Pero de lo contrario habrá división y lo mismo podríamos decir de suegros y yernos, hermanos, primos, tíos, abuelos, cualquier lazo familiar. Pero que quede claro algo, esta división es por la causa de Cristo, es por la causa de ser cristiano. Aquí no se está promoviendo ni tolerando enemistades familiares por nuestro pecado. Es que me cae mal mi hermano, mi tía. No, por causa de Cristo. Así que no malentendamos o malinterpretemos las palabras del Señor. Acuérdense, ¿qué dice la Escritura? En cuanto a dependan de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Romanos 12, 18. Pero cuando es por causa de Cristo, entonces ya no depende de nosotros. Pensemos en estas palabras, iglesia y amigos. ¿No es cierto que hemos oído y experimentado en alguna medida la realidad de las palabras que ha dicho el Señor? Hemos oído de creyentes literalmente separados, desterrados de sus familias por abrazar la fe cristiana, evangélica o protestante. Y si tú eres creyente hoy y estás acá en esta mañana, ponte a pensar en tu propia vida y muy seguramente notarás que después de haber venido a Cristo, en alguna medida ha ocurrido un cierto distanciamiento con tu propia familia que no es creyente. Un distanciamiento natural.
Es normal que el que ahora siga a Cristo pierda amigos o familia por causa del Señor. Es normal, porque ellos ya no le buscarán a él o a ella como antes, porque él o ella ya no se deleita en su vida desordenada. El creyente no va a estar cómodo en un contexto donde el evangelio es ridiculizado y burlado y el Señor es ofendido. Jesús está advirtiendo la división entre familias por su causa. Y Él demanda lealtad por encima de todas las cosas. Lealtad. Así que es muy probable, dice Cristo, que incluso entre los más cercanos puedan venir a ser piedra de tropiezo para venir a seguir a Cristo y obedecer lo que Él nos manda. Comenta Hendrickson, esta división es la más aguda de todas, la que es tan cercana. Pero se ha de elegir correctamente, hermanos, aunque implique y signifique la separación con un hijo, con una madre, con un padre. En el versículo 36 de nuestro texto, el Señor hace un resumen de esto que Él está enseñando. Mire lo que dice: y los enemigos del hombre serán todos los de su casa, su propia familia, sus parientes. De hecho, mis hermanos y amigos, es muy probable que el Señor Jesucristo en este versículo no está diciendo algo nuevo, algo novedoso. Es muy probable que cuando Él dijo estas palabras, Él estaba de hecho citando a un profeta del Antiguo Testamento. Y es normal, porque acuérdense que Jesús amaba las Escrituras, las memorizaba, las citaba. Escrito está. El texto al cual hago referencia en el Antiguo Testamento es Miqueas, capítulo 7, versículos 6 y 7. Es uno de los profetas menores. Miqueas, capítulo 7, versículos 6 y 7. Oiga con atención lo que dijo el profeta. Dice lo siguiente: porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. ¿Sí ven? Prácticamente está citando la escritura. Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Miqueas 7, versículos 6 al 7. Así que él resume así que Él será causa de división, citando la escritura. Además, piensen esto: el Señor Jesucristo no está diciendo algo que Él mismo no haya experimentado, que Él mismo no experimentó. Al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿qué no harán con los de su casa? ¿No rechazaron a Cristo los de su propio pueblo? ¿No dice la Biblia: lo suyo vino y los suyos no le recibieron? ¿No decían de Él: de Nazaret acaso puede salir algo bueno? ¿No decían de Él: no es este el carpintero, el hijo de José y María? Y de hecho la misma Biblia dice que los hermanos de Él no creían. Se burlaban, decían: si vas a darte a conocer al mundo, vete de acá, no lo harás en secreto, por cuanto ellos no creían en Él. Anote el pasaje, Juan 7, versículo 3 al 5. Juan 7, versículo 3 al 5, da testimonio que su propia familia no creía en Él. Una claridad también, hermano. Esto no quiere decir que el cristiano es uno que no se relaciona con nadie. Esto no quiere decir que tenemos que salir de este mundo como lo promovió la iglesia romana, de volvernos ermitaños, de ir lejos de la civilización. No, no estamos hablando de eso. De hecho, Pablo dice: en tal caso tendríamos que salir del mundo. Sencillamente, Cristo nos está anunciando acá que habrá una enemistad inevitable, una separación, un distanciamiento, porque es normal, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas.
No hay comunión, no hay cosas en común. Será normal que un mundo que aborrece a Cristo aborrezca a su iglesia también. Vayamos al segundo punto. El costo de seguir a Cristo. Y es allí donde más deseo resaltar en esta mañana. ¿Qué significa ser verdaderamente discípulos? Vuelvo a leer los versículos. Noten lo que dice el Señor. Versículo 37 al 39. Mateo 10. El que ama al padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halla su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estas palabras, hermanos, están dirigidas a sus discípulos y a todos aquellos que profesan seguir a Cristo. O también a todo aquel que desee seguir a Cristo o esté pensando en ir a Cristo. Él quiere, cuando mencionó esto, se lo dijo a sus discípulos, pero hoy nos lo dice a todos nosotros por sus propias palabras. Él nos advierte el costo de seguirle. Él quiere que sus discípulos sean dignos de Él. Pregunta, ¿cuál es el costo de ser cristiano? ¿Qué implica seguir los pasos del Maestro? Porque hay quienes piensan que seguir a Cristo no les costará nada. Hay quienes piensan que pueden seguir a Cristo y seguir su vida como si nada hubiese acontecido. Que pueden amar a Cristo y al mundo. Que pueden seguir a Cristo y al mismo tiempo seguir viviendo y amando su pecado. Pero tal cosa no es posible, como vimos ya. Y como él viene hablando de la familia y de las relaciones familiares, entonces continúa hablando de esa esfera familiar. Y esas palabras del versículo 37 nos puede dejar fríos, nos puede dejar helados, nos puede dejar confundidos. En el texto que ahorita leíamos todos, en Lucas, lo dice, es la misma enseñanza, pero lo dice con unas palabras ligeramente diferentes. El que no aborrece a padre o a madre, el que no aborrece a hijo o a hija, no puede ser mi discípulo. ¿Está diciendo el Señor que no debemos amar a nuestra familia? ¿Está diciendo el Señor que debemos odiar a nuestra familia? Por supuesto que no, de ninguna manera. Dios nos manda amar a nuestro prójimo, incluso aunque no sean creyentes. Hijos, honren a sus padres. ¿No es eso amor acaso? Fuimos creados con un amor natural entre los miembros de nuestra familia. Y Jesús no está queriendo ir en contravía de eso natural, ni mucho menos de los mandamientos mismos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir el Señor acá, hermanos, con este versículo? Que no podemos tener dos tesoros en el corazón, o más. Quiere decir que Él quiere todo nuestro afecto y todo nuestro corazón. Quiere decir que si amamos a algo o a alguien, quien quiera que sea más que a Cristo, no merecemos ser llamados sus discípulos. Quiere decir que si amamos algo o a alguien más que a Cristo, somos unos idólatras y que no somos sus discípulos. Creyente, hemos de amar a hijos o a hermanos o a padres o a madres como fruto de nuestro amor por Dios, pero nunca sustituyéndolo, nunca reemplazándolo.
Esto es algo que va muy a nuestro corazón, porque nuestro corazón es idólatra por naturaleza. Piensa en eso, tan perverso, tan malo es el ser humano, comentaba un autor antiguo, que las bendiciones que Dios nos da, pensando en la familia, que las misericordias que Dios nos da se convierten en tentaciones y las bendiciones en ídolos. ¿Cómo estamos en cuanto a esto, hermanos? Es una gran realidad que para muchos su hijo, su hija, ha venido a ser su ídolo, o su papá, o su mamá, o su esposo, o su esposa, y que piensan que literalmente si ellos no están, su vida se deshace. Entonces el Señor nos está diciendo acá que el tal no puede ser mi discípulo, dice el Señor. Y yo me temo que esto sucede entre muchos. De allí la importancia de examinar el corazón y nuestros afectos. Muchas veces decimos, claro, amamos al Señor con todo nuestro corazón, pero en la práctica, hermanos, en la práctica demostramos lo contrario. En la práctica se demuestra que amamos nuestros bienes materiales, que amamos más nuestra salud, que amamos más nuestros amigos, que amamos más nuestros parientes, nuestra comodidad, y así traicionamos al Señor y le damos la espalda y quebrantamos su ley por congraciarnos con nuestras propias familias. Para muchos, es más bien es necesario obedecer a los hombres antes que a Dios, cuando eso no dice la Escritura. Así que acá hay mucho que reflexionar y mucho de qué arrepentirnos. Y quisiera mencionar aquí un ejemplo real que nos puede ayudar a entender un poco más esto. Se trata de un predicador hace muchos años llamado John Bunyan. Este hombre de Dios, hermanos, estuvo 12 años en prisión. ¿Cuál es la razón por la cual fue llevado a prisión? Bueno, en aquel entonces la iglesia anglicana en Inglaterra era la iglesia oficial, y el que no se conformaba a su enseñanza o a su orden de adoración era perseguido. Y a John Bunyan le dijeron, él siendo ministro de una iglesia, si continúas en la predicación, serás puesto preso por celebrar reuniones prohibidas. Si él dejaba de hacerlo, sencillamente no era apresado o era suelto. O sea, solamente era que él dijese, no predicaré más, y en ese instante se abría la puerta de su celda. Y este es el testimonio de sus propias palabras, abro comillas. El separarme de mi mujer y de mis pobres hijitos, se me hacía en este lugar algo tan desgarrador como si me arrancaran la carne de los huesos. Y esto no solo porque aprecio en gran manera esas bendiciones, sino también porque me venía a menudo a la mente las muchas dificultades, miserias y necesidades que tendría que soportar mi pobre familia si me separo de ellas, especialmente mi pobre hijita ciega, que pesaba en mi corazón más que todo lo demás. O la idea de las adversidades que tendría que pasar mi cieguita me destrozaba el corazón. Pero volviendo en mí pensé que lo tenía que aventurar todo por Dios, y pensé entonces, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Cierro comillas. A veces el cristiano tiene que elegir entre los lazos más cercanos de la tierra y su lealtad a Cristo. Y piense en eso, para ese caso en particular. Si este hermano, si este pastor hubiera cedido, ¿cuánto habría perdido la iglesia, hermanos? No tendríamos un ejemplo del libro que este hermano escribió en prisión. Una de las joyas de la literatura cristiana, como El Peregrino, nacido allí en prisión.
Así que, en resumen, para avanzar, aquel que prefiera padre o a madre o a hijo, no es apropiado ni conveniente que lleve el nombre de cristiano. Es lo que está diciendo el Señor. Y sigue diciendo a aquellos que no son dignos de Él. Porque así como el Señor tomó la cruz, así también sus discípulos han de hacerlo. Tomando la cruz, versículo 38 de Mateo 10. No literalmente, aunque algunos lo harían. Algunos la llevarían literalmente. Cuando el Señor dijo esto, el que no toma su cruz, todos los que lo oyeron lo sabían. ¿A qué se refería? Ese en aquel momento era la pena capital para los criminales. Tenían que llevar la cruz con la cual serían ejecutados. El Señor estaba anunciando de alguna manera también lo que Él mismo llevaría. Pero más allá del aspecto físico de la cruz, ¿qué significa tomar la cruz? ¿Qué significa tomar la cruz, hermano? Significa abnegación, significa obediencia, significa identificarnos con Cristo hasta el final. Cristo está diciendo que sin cruz no hay cristianismo. Que ser discípulo y no tomar la cruz no es el cristianismo auténtico, sino una falsa profesión de fe. No es posible seguir sus pasos sin tomar la cruz también. Quiero decir que tomar la cruz es una evidencia que Dios nos ha salvado. Tomar la cruz es negarnos a nosotros mismos. Tomar la cruz es morir a nosotros mismos. Tomar la cruz es cuando el cristiano es llamado a renunciar a muchas cosas, tener la disposición de hacerlo, renunciar a sueños, a anhelos, a deseos, a parientes, a muchas cosas por la causa del Señor. Sí, hermano, amigo, el cristianismo bíblico es aquel que nos lleva a concluir y decir como Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Lo notan? Mira lo que Pablo dice, ya no vivo yo. Gálatas 2:20. El cristiano, ¿cómo eran llamados los cristianos? También en el libro de Hechos, los seguidores del camino. ¿Pretendemos seguir su camino sin tomar su cruz? Además, esa cruz debe ser tomada cada día, no de vez en cuando. El que toma su cruz cada día y me sigue. Lucas 9:23. Pero son muchos, son cientos, son miles que profesan el cristianismo, pero evitan la cruz para ganar el mundo. Evitan la cruz para ganar el mundo. Pero acá el Señor mismo está diciendo que los tales no son dignos de Él. Así que, hermano, amigo, si Él tomó la cruz, Él mismo lo hizo, la pregunta es, ¿no lo haremos nosotros? ¿No hace unos versículos atrás decía, ¿acaso el discípulo es mayor que su maestro? ¿El siervo es mayor que su Señor? Y si esto es muy fuerte, miren el verso 39. Uno lee el verso 39, usted lo puede leer y a simple vista parece una contradicción. ¿Cómo así que ganar la vida es perderla y cómo así que perderla es ganarla? ¿Cierto? Pero si lo leemos a la luz de todo el contexto de Mateo 10, entonces tiene mucho sentido sus palabras. Y yo estas palabras del versículo 39, la verdad no sabría cómo describirlas, porque por un lado son hermosas y dan esperanza, pero a la misma vez, hermanos, creo que es uno de los versículos de una de las palabras más fuertes que habló el Señor Jesucristo. Una tremenda advertencia digna de temer. El que haya su vida la perderá. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, el que quiera salvar su vida la perderá. El que ame su vida la perderá. El que se ame a sí mismo la perderá.
Aquel que viva solo para sí mismo la perderá. Aquel que vive solo para satisfacer sus deseos la perderá. Aquel que crea que el mundo gira alrededor de sí mismo la perderá. Aquel cuyo Dios es su vientre, tal persona perderá su vida. Aquel que se ama tanto a sí mismo como para no tomar la cruz. Y perder la vida acá, hermano o amigo, no está hablando solamente de un sentido temporal. Acá tiene connotaciones eternas. Es evidente que el Señor acá está pensando en condenación eterna y al mismo tiempo en vida eterna. ¿No dice acaso también el Señor más adelante en Mateo, de qué le sirve al hombre, se acuerdan? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? Pero miren el contraste, también lo contrario. El que pierde su vida la hallará. Habla de la eternidad también, de la resurrección. Y aunque puede ser que implique perder la vida literalmente, acá perder la vida es sinónimo de tomar la cruz también. De negarnos a nosotros mismos, morir a nosotros mismos, de renunciar a nuestra propia voluntad para someternos a la del Señor. ¿No dijo el mismo Cristo, no se haga mi voluntad sino la tuya? Lo que tenemos acá es una lucha de qué es lo que gobierna tu vida. ¿Es el Señor o eres tú mismo? ¿Son mis deseos o es el Señor? Muchos se aman tanto, iglesia, que no están dispuestos a renunciar a sí mismos y al mundo. Muchos al oír esto, al oír lo que es el auténtico cristianismo, se apartan y dicen, dura es esta palabra, ¿quién la puede entender? Muchos tratan de buscar al Señor a medias, de lejitos, sin comprometerme mucho, sin que nadie se meta conmigo. O como dicen algunos, yo busco al Señor, pero tampoco para volverme fanático, cosas así, hermanos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice el Señor? Por cuanto no eres frío ni tibio, te vomitaré de mi boca. Pero los verdaderos discípulos de Cristo renuncian a su propia vida, pero hacen un tesoro en el cielo. La historia del rico y Lázaro es muy semejante a esto. Muchos disfrutan acá y lo logran y se complacen en sus deleites, pero luego serán atormentados. Pero aquel que aprende a sufrir por la causa del Señor tendrá su recompensa. Un pastor de los siglos primeros del cristianismo, Agustín de Hipona, él escribió un tomo llamado La ciudad de Dios. Y él trata de encapsular ese tratado de la siguiente manera. Hay dos ciudades, una es la ciudad del hombre y otra es la ciudad de Dios. En la ciudad del hombre viven aquellos que se aman a sí mismos al punto que han llegado a despreciar a Dios. Pero en la ciudad de Dios viven aquellos que han amado a Dios al punto que se han llegado a despreciar a sí mismos. ¿En cuál ciudad vivimos? Bienaventurados los que renuncian por el Señor y toman su cruz. ¿Saben qué dijo Pablo? No estimo preciosa mi vida para mí mismo. ¿Lo notan? No estimo preciosa mi vida para mí mismo. Hechos 20:24. Ese es el texto donde él está diciendo, todas esas cosas que para mí eran ganancia, ahora son pérdida. Tomar la cruz y perder la vida
Es lo que da testimonio el autor de Hebreos acerca de Moisés, que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que disfrutar de los tesoros de Egipto. Tomar la cruz y perder la vida es como da testimonio también Apocalipsis 12:11. Aquellos que no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Apocalipsis 12:11. Así que, hermano, es una felicidad gastarnos para Cristo, como ahorita cantábamos. El que vive para Cristo ciertamente es feliz, pero el que vive para sí mismo jamás, oigan bien, jamás será feliz. El que vive para sí mismo nunca ganará. Va a perder en vez de ganar. Concluyamos con los últimos versículos de nuestro texto. La promesa de las recompensas y la unión con Cristo. Así termina el Mateo capítulo 10. Y acá hay dos preciosas verdades con las que el Señor termina: la unión con Cristo y las recompensas. ¿Por qué termina así el discurso del Señor? Porque Él no quiere dejar a sus discípulos, hermanos, descorazonados. No los quiere dejar desalentados. Miren todo lo que les ha dicho en Mateo 10. Serán aborrecidos por causa de mi nombre. Todo lo que hemos visto. Pero qué precioso, qué consolador las últimas palabras. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sabe qué quiere decir eso? Él está diciendo a sus discípulos que ellos serán embajadores suyos. Y les está prometiendo implícitamente que no todos se opondrán, que no todo será persecución, que algunos les recibirán y les oirán y les acogerán y creerán en su anuncio. ¿Qué tenemos acá? La bendita verdad, la preciosa verdad de que su pueblo está unido a Cristo. Todo lo que tiene que ver con un cristiano lo es con su Señor. Todo lo que tiene que ver con un hijo de Dios lo es con el Padre Celestial. Porque Él está diciendo, el que lo reciba a ustedes, el que oye su mensaje y lo recibe, ¿recibe a quién? A Cristo. Y el que reciba a Cristo, recibe al que lo envió. ¿Quién envió a Cristo? Dios el Padre. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo acá es que para Dios, el que recibe a sus mensajeros equivale lo mismo a recibir a aquel que lo está enviando. Dios envía al Hijo y el Hijo envía a sus discípulos. Pero también es cierto lo contrario, que el que lo rechaza, el que no lo oye, el que no lo acoge, el que no lo recibe, el que se burla, lo hace de Cristo. Y al hacerlo de Cristo, lo hace de Dios. Lucas 10:16. Lucas 10:16 nos dice esa misma verdad. Preciosa unión, Cristo con su iglesia. Sin embargo, concluimos nuestro texto con una promesa. Noten, Él está prometiendo a sus discípulos que algunos los recibirán. Pero la promesa no solamente está dirigida a ellos como discípulos, sino que ahora también hay una promesa para todos aquellos que los reciban a ellos. ¿Por qué? El domingo pasado en Hebreos el pastor Noel nos enseñaba también. Cuando alguien iba y visitaba a alguien en la cárcel, a un hermano suyo en la cárcel, ¿qué implicaba para esa persona? Que se estaba identificando con él. Bueno, en nuestro contexto es lo mismo. Si venía un discípulo, alguien con el mensaje del evangelio y alguien lo acogía en su casa, al hacer eso arriesgaba su vida, arriesgaba sus bienes. Una cosa es amar al prójimo en general
y otra cosa es amar a un hijo de Dios por causa de que es un hijo de Dios. Que se estime por causa del Señor, recibirá en recompensa. ¿Qué quiere decir recibir acá a un profeta, a un justo, a un discípulo? De manera práctica, hermanos, eso puede incluir muchas cosas. Hacer el bien, ayudar, hospedar, vestir, visitar. A todos los creyentes, porque es que no solamente, vea que abarca de un profeta. Cuando habla de un profeta, habla de un mensajero. Pero no se quedan en un profeta solamente. Dice todos los justos, todos los discípulos. El que lo recibe no por ser amable, no por la urbanidad de Carreño. No, el que lo recibe porque está teniendo en mente que ese hermano o esa hermana es un hijo de Dios. Con conciencia. Nos llama a todos pequeñitos, desde el profeta hasta todos sus discípulos somos pequeñitos porque somos vulnerables, somos dependientes de Dios. Y recibirán tal recompensa. Bienaventurado el que reciba un ministro por cuanto es ministro, porque recibirá la recompensa que recibirá el mismo ministro. Bienaventurado el que recibe a un hermano o una hermana, porque ve que ese hermano o hermana tiene la imagen de la impronta de Cristo en su corazón y la justicia de Dios está imputada en él y lo ve como un creyente, como un amado hermano. Dios quiera que al final, en el día del juicio, el Señor Jesucristo no nos diga: estuve hambriento, estuve sediento, estuve enfermo, estuve desnudo y no me cubristeis, no me visitasteis, no me alimentasteis, no saciaste mi sed. Y cuando nosotros o alguien le pregunte: Señor, ¿cuándo te vimos en esa condición? Entonces el Señor responderá: por cuanto no lo hicieron a uno de estos pequeñitos, a mí no lo hiciste. Así que la salvación es por gracia, por supuesto, pero este no es el único lugar en la Biblia que nos habla de galardones y de recompensas. Pueden ser recompensas aquí, el solo hecho de andar con una conciencia limpia delante del Señor, o pueden ser recompensas en el día de la venida gloriosa de Cristo. Antes de orar, menciono estas últimas reflexiones y terminamos. Hermanos, no nos sorprenda si el seguir a Cristo trae oposición. Todo Mateo 10 nos enseñó una y otra vez esta verdad. Que ustedes y yo podamos estar dispuestos, tener la disposición en el corazón de perder muchas cosas por su causa. Porque aunque la verdad trae unión para su pueblo, no recuerdo en este momento cuál reformador lo dijo, pero es mejor estar separados por la verdad, ustedes saben la otra parte, que unidos en la mentira. Preguntémonos en esta mañana, ¿estamos siendo dignos del Señor Jesucristo? Esa es la gran pregunta. ¿Estamos siendo verdaderamente sus discípulos? ¿Le estamos amando con todo el corazón y la mente? ¿Nos estamos negando a nosotros mismos? ¿Estamos amándonos solo nosotros, viviendo para nosotros mismos? Amigo que me oyes, si no estás en Cristo, te ruego que consideres hoy la eternidad, porque este versículo, este texto nos habló también de la eternidad. ¿De qué te sirve gozar de muchas cosas aquí y ahora, para luego sufrir tormentos de día y de noche por los siglos de los siglos? ¿De qué te sirve acá hacerte un nombre entre los hombres, para que un día el Dios del universo te diga quién eres? No te conozco, apártate de mí, hacedor de iniquidad. ¿De qué sirve ganar el mundo y perder el alma? Muy pronto tu cuerpo y nuestro cuerpo estarán en el sepulcro y tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Así que ven a Cristo, te lo ruego,
y reconcíliate con Dios. Ese fue el ruego de los apóstoles. Así que nosotros, dijo el apóstol Pablo, como embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Y finalmente, amados hermanos y hermanas en Cristo, que la verdad de la unión con el Señor y la verdad de las recompensas que Él menciona en este pasaje, nos estimule el corazón para ver a nuestros hermanos como Dios los ve, como lo que son en Cristo. Que el hecho de que demos, aunque sea un vaso de agua fresca, fría, a uno de estos pequeñitos, lo hacemos a Cristo, que esa verdad, que quizás muchas veces la olvidamos, que esa verdad te estimule y me estimule el corazón para amarnos, para ayudarnos, para hospedarnos, para visitarnos y todo lo que implique esto. Esto debe estimularnos a esto. Amén. Oremos. Señor, hoy nos has hablado por medio de tu propia palabra, por medio de la autoridad de las Escrituras. Y hoy, Señor, mandas a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, a que vengamos a Cristo como nuestra esperanza, como nuestra única esperanza. Hoy, Señor, nos has exhortado fuertemente, pero es bueno que lo hagas. Es mejor, Señor, que sacudas nuestras almas, que nos despiertes a estar adormecidos y engañados a nosotros mismos. Por favor, usa tu palabra, Señor, para que estemos preparados para todo lo que implique seguir a Cristo. Ayúdanos a sentarnos y calcular el costo, pero ver que vale la pena, oh Dios. Ayúdanos a seguir los pasos de nuestro Salvador. Ayúdanos a morir y a negarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a amar la cruz, a tomar la cruz. A perder la vida, Señor, por tu causa. Ayuda a tu pueblo a amarnos más los unos para con los otros y que tengamos esa disposición en nuestra alma de servir a cada hermano o hermana como si lo estuviéramos haciendo para ti mismo, porque así es delante de tus ojos. Te alabamos y te honramos en este día, Señor, y rogamos que tu palabra inquiete las vidas y las almas y nos vivifique. En Cristo Jesús. Amén.